Hola, mi nombre es Naidelin Lisbeth Castillo Luis, estudiante de la Universidad Veracruzana en el programa educativo de Ingeniería Química, sección 103. En este video presentaré algunas herramientas de PowerPoint, explicaré cómo funcionan y para qué nos sirven. En este caso tengo varias diapositivas previamente diseñadas con las que explicaré las herramientas de PowerPoint. Lo primero que explicaré será el patrón de diapositivas. Esto normalmente se ocupa para controlar la apariencia en nuestras diapositivas de toda la presentación. Por ejemplo, al poner una nueva diapositiva, ya tenemos varias que están diseñadas. Bueno, para obtener el patrón nos vamos a la ficha que dice Vista, Vistas de patrón y Patrón de diapositivas. Como vemos, hay varias que están personalizadas. Se les puede cambiar su estilo de fondo. Podemos darle formato, restablecer el fondo de diapositivas, agregarle formas. Una vez hecho esto y que nuestras diapositivas estén ya diseñadas, podemos cerrarlo en la parte que dice cerrar patrón de diapositivas. De esta forma tenemos nuestras diapositivas ya previamente diseñadas y podemos agregar dependiendo de cuál queramos utilizar. Lo siguiente que explicaré será cómo agregar botones para navegar en las diapositivas. Los botones nos ayudan a que la presentación sea más interactiva y podamos navegar dentro de ella con mayor rapidez. Para insertar los botones de navegación tenemos que darle en insertar. Podemos crearlos nosotros insertando cualquier forma. Una vez agregada la forma, le ponemos algún texto. Una vez hecho esto, damos clic derecho donde dice vínculo. Insertar vínculo, nos aparecerá esta ventana, vincular a lugar de este documento. Podemos seleccionar algún lugar dentro de nuestra presentación. Por ejemplo, lo pondré al azar. Le daré a aceptar y como vemos aparece aquí que ya está enlazado hacia algún vínculo. Bueno, en este caso es un índice el cual nos lleva hacia las diapositivas que seleccionamos. Por ejemplo, esta nos lleva a ciudadanía digital, esta integridad y cuidado de la información, esta derechos digitales. Otra forma de agregar vínculos es igual en la ficha insertar, donde dice vínculos. Cuando seleccionamos la forma se activa esto. Bueno, una vez dado vínculo, va a aparecer esta ventana que dice tendría que aparecer insertar hipervínculo, pero como ya tiene uno, nos aparece modificar hipervínculo. Lugar de ese documento y seleccionamos algún lugar de la presentación. En este caso está ciudadanía digital y damos a aceptar. Y esta es la primera forma para insertar o agregar botones de acción. De igual forma podemos ponerle vínculos a las imágenes. En este caso voy a darle clic derecho, vínculo, y voy a enlazarlo a donde dice el índice y le doy a aceptar. De esta forma, al dar control clic, nos llevará hacia el índice. Otra manera de agregar botones de acción es igual en formas. Seleccionamos algunos botones de acción que ya tiene predeterminado. Por ejemplo, podemos darle el de la casita, como el que ya tiene aquí. Después de eso nos saldrá una ventana que dice configuración de la acción. Clic del mouse. Podemos darle ninguno o hipervínculo, que es lo que nos interesa. Este nos dirige hacia la primera diapositiva, pero podemos cambiarlo hacia diapositiva siguiente, diapositiva anterior, primera diapositiva, última diapositiva mostrada, fin de la presentación, presentación personalizada, diapositiva, dirección URL o hacia alguna otra presentación de PowerPoint o algún otro archivo. En este caso lo dejaremos hacia la primera diapositiva y damos a aceptar. Esta es una forma más sencilla de agregar botones de acción. Lo siguiente que explicaré serán los Smart Art. Los Smart Art nos sirven para que la información tenga una estructura más clara y resumida. De esta manera se puede entender a simple vista. Los Smart Art son elementos gráficos para comunicar la información visualmente. Estos incluyen listas, gráficas, diagramas, organigramas, entre otros gráficos más complejos. Bueno, para insertar un Smart nos tenemos que ir a la ficha
insertar, donde dice ilustraciones Smart. Aquí podemos seleccionar o elegir algún gráfico Smart Art, por ejemplo, aquí encontramos todos los que se incluyen dentro de el catálogo de Smart: listas, procesos, ciclos, jerarquía, relación, matriz, pirámide o algún tipo de imagen. Una vez seleccionado el Smart, le damos a aceptar. En este caso yo tengo un Smart de un organigrama horizontal. Aquí aparece su panel de navegación, donde se encuentran todos aquellos elementos o textos que le inserté al Smart. Igual podemos visualizar el panel de navegación yéndonos a diseño de Smart, panel de navegación. Bueno, como vemos, tenemos diferentes tipos de Smart. Por ejemplo, este que es un radial divergente, en el cual se va ordenando el texto de tal forma que sea agradable a la vista y se entienda. Por ejemplo, aquí tenemos un Smart Art, que es un proceso segmentado. Como vemos, aquí se encuentran las características especiales del espacio virtual, la ubicuidad, la presencia a distancia. O sea, las características, y aquí se encuentran cuáles son, su funcionalidad, y aquí aparecen sus funciones. De esta forma, la información se entiende a simple vista. Por ejemplo, aquí que es un poquito más de texto, le puse un proceso escalonado. De esta manera se distribuye la información y no se ve muy amontonada. Bueno, aquí, por ejemplo, es un Smart Art de lista de viñetas horizontal. Como vemos, estos Smart se les puede cambiar los colores. Donde dice diseño de Smart, se le cambian los colores, o podemos seleccionar alguno dependiendo de cuál se adapte mejor a la información que tengamos. Dependiendo si queremos agregar imágenes, si queremos que se vea el texto completo. Esto es más referente a la información, o sea, dependiendo de lo que tú tengas. Los Smart nos ayudan a que el texto se entienda a simple vista, como le había dicho al inicio. De esta manera las diapositivas no se ven amontonadas con mucho texto y se puede explicar, al exponer, puedes explicar las diapositivas con mayor facilidad, ya que tienes elementos o palabras claves que te ayudan a definir lo que dirás durante una presentación. La siguiente herramienta de PowerPoint que explicaré son las animaciones. ¿Qué son las animaciones? Las animaciones son aquellos efectos que podemos darle a los elementos dentro de una diapositiva. Para agregar las animaciones tenemos que irnos a la ficha animaciones y seleccionar algún elemento al que queramos agregarle el efecto. Tenemos diferentes tipos de animaciones, por ejemplo, animaciones de entrada, animaciones de énfasis, animaciones de salida y animaciones de trayectoria, las cuales tienen diferentes usos o aplicaciones. Por ejemplo, las de entrada nos sirven para aparecer en un elemento. Estas mayormente o siempre están de color verde. Las animaciones de énfasis nos sirven para resaltar algún texto o alguna forma directa o indirectamente. Estas están de color amarillo. Las animaciones de salida son las que son de color rojo y nos ayudan o nos sirven para desaparecer algún elemento de la diapositiva. Las de trayectoria nos sirven para mover de un lugar a otro algún elemento siguiendo una trayectoria. Puede ser de línea, arcos, giros, formas, bucles o alguna ruta personalizada. Como vemos, esta diapositiva ya tiene animaciones que he agregado anteriormente. Podemos observarlas en el panel de navegación. Como vemos, tenemos una animación de título, una de el texto, otra hacia la imagen, una animación de énfasis al texto, una animación a la imagen de trayectoria, una animación de salida a un texto, una animación de entrada a otro texto, una animación de salida al título, una animación de salida al texto que anteriormente agregamos, una animación de salida a la imagen.
¿Para qué nos sirven las animaciones? Las animaciones nos sirven para darle efecto a nuestra diapositiva, de tal forma que podamos explicar en un intervalo de tiempo o ir explicando elemento por elemento. En esta forma podemos aparecer al hacer clic. También podemos iniciarlas con la anterior y después de la anterior. En este caso las he puesto en después de la anterior, o sea que al dar clic a una, consecutivamente van a aparecer las demás. En este caso, las animaciones nos sirvieron para que dentro de una diapositiva no haya mucho texto. De esta manera no tenemos que volver a poner el título y no tenemos que volver a poner la imagen. Lo que se hace es que una vez que expliqué un texto, puedo desaparecerlo y aparecer otro, siguiendo la lógica de las animaciones. Cuando un texto sale, entra consecutivamente el otro. Bueno, como vemos, quedaría de la siguiente manera. Damos clic, aparece primero el título, después tendría que aparecer el texto, la imagen, la énfasis, mueve una trayectoria, desaparece el texto, agrega el otro, desaparece el título, desaparece otra vez el texto y desaparece consecutivamente la imagen. Entonces podemos darle cierto intervalo de tiempo para que podamos explicar de una manera más interactiva, sin tener que agregar muchas diapositivas, con mucho texto, que no se vea tan saturada, sintetizando la información a que se vea más agradable. Otra herramienta importante para una presentación en PowerPoint son las transiciones. Las transiciones son el efecto visual que se tiene de pasar de una diapositiva a otra dentro de la presentación, en la cual existen tres tipos de transiciones, las cuales son sutil, llamativo y contenido dinámico. Las transiciones se agregan desde la ficha de transiciones, se selecciona la diapositiva a la que queremos darle esa transición. Las transiciones normalmente tienen otras opciones de efecto, en la que podemos darle cierto sonido y una duración. También podemos aplicar esa misma transición a todas las demás. Como vemos, aquí aparece el símbolo de la estrellita. Podemos avanzar la diapositiva al hacer clic o después de cierto tiempo. Aquí podemos ver una vista previa de nuestra transición. Una vez que hemos empleado cada una de las herramientas vistas en este video, la presentación quedará de la siguiente manera. Primero vemos que tenemos la portada, la cual tiene un formato de fondo degradado. Después tenemos un formato de forma y aquí agregamos un logo desde el patrón de diapositivas. La siguiente diapositiva es un índice, el cual al darle control clic o clic a cada una de las formas actúan como botones que nos llevan hacia las diferentes diapositivas dentro de la presentación. Por ejemplo, esta nos lleva a ciudadanía digital, esta integridad y cuidado de la información, esta respaldos, esta derechos digitales, este espacio digital, esta a derechos de autor. Entonces yo al darle clic nos llevaría hacia esta diapositiva. De igual forma le agregué un vínculo a la imagen y nos lleva directamente al índice. En la siguiente diapositiva, como podemos observar, le agregamos un botón de acción, el cual nos lleva al inicio de la presentación. Esto quiere decir hacia la portada. Después le agregamos un Smart que tenía que ver referente a lo que decía el texto, algo que tuviera lógica para que se pueda explicar esta parte de aquí. Y también la imagen tiene un efecto de iluminado. Además, esta imagen también nos lleva hacia el índice. En esta diapositiva tenemos un Smart Art, también tenemos una imagen que nos lleva al índice. En esta tenemos un botón de acción, el cual nos lleva a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos animaciones, por lo que yo al darle clic tendrá que aparecer el título, después el texto, después la imagen, después énfasis en el texto, trayectoria en la imagen, efecto de salida, efecto de entrada, efecto de salida,
salida y por último la salida de la imagen. Después, como vemos, tenemos esta diapositiva que también tiene un Smart Art que se adapta a la información que vamos a presentar. Esta imagen nos lleva directamente al índice. En esta diapositiva tenemos un Smart que también se adapta a la información, por ejemplo, características, cuáles son, la funcionalidad y cuáles son. También tenemos otro Smart Art que tiene un poquito más de información que los anteriores. Y como vemos, los Smart se adaptan dependiendo de la información que tengamos. Además, el título, como vemos, tiene un subrayado. Esto quiere decir que tiene un enlace que nos lleva directamente hacia el índice. El siguiente, como vemos, es un diseño que fue creado desde el patrón de diapositivas. Y esta imagen igual nos lleva hacia el índice. En esta diapositiva lo que vemos es una imagen, de igual forma nos lleva hacia el índice, le agregamos un Smart Art dependiendo de la información que tengamos. Después tenemos esta diapositiva, el cual tiene una imagen que nos lleva hacia el índice. Y bueno, y como última diapositiva tenemos esta, la cual le agregamos un botón de acción que nos lleva hacia un enlace en un video en YouTube. O sea, una vez que hemos terminado de presentar nuestras diapositivas, podemos darle control clic o clic aquí y nos llevará directamente hacia el video que enlazamos. Esto sería todo y así concluyo con este video tutorial de las herramientas de PowerPoint.